Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder entrar a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este espacio de meditación. Como siempre lo hacemos, antes de escuchar su palabra, ponemos nuestras vidas entre sus manos para pedirle al Señor que Él pueda disponer nuestro corazón para poderle escuchar a Él atentamente. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos agradecerte porque tú sales a nuestro encuentro y quieres conversar con nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Hoy quiero, Señor, que tú dispongas mi corazón para que yo pueda atesorar tu palabra, para que yo la pueda acoger, para que yo la pueda encarnar en mi vida, Señor, y para que yo la pueda poner, Señor, y llevarla, Señor, a la práctica. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a compartir un tema bastante interesante. Vamos a compartir el tema de Dios es fiel. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios, de uno de los atributos de nuestro Señor. En efecto, muchos son los atributos de Dios y cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos como esas características que definen a Dios. Son como esas perfecciones que manifiestan lo que Dios es. De ahí que nosotros hablamos que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente. Y la fidelidad también es uno de los atributos de Dios. Y nos vamos a detener a poder reflexionar acerca de qué significa este hecho de que Dios es fiel. La palabra de Dios nos recuerda en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, acerca de ese hecho, porque Dios era conocido en el Antiguo Testamento, sobre todo bajo dos particularidades: el hecho de que Dios es misericordioso y el hecho de que Dios es fiel. Dice la palabra de Dios: has de saber pues que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos que Dios es fiel? Cuando la palabra o el texto que hemos leído se refiere a Dios como el Dios fiel, utiliza una palabra del hebreo, la palabra auman, que literalmente se podría traducir como firmeza, se podría traducir como constancia, se podría traducir como permanencia. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es fiel, nos estamos refiriendo que Dios es un Dios que permanece constantemente junto a nosotros a pesar de nuestras infidelidades, que Dios es un Dios que permanece firmemente a nuestro lado a pesar de las circunstancias que nosotros podamos vivir. Porque Dios es un Dios que no cambia. Una de las facetas de la fidelidad tiene que ver con la certeza que Dios permanece a nuestro lado indistintamente de las circunstancias que nosotros podamos vivir. Porque nosotros en efecto vivimos momentos de bonanza, nosotros podemos vivir algunos momentos desafiantes también en nuestras vidas, nosotros podemos vivir momentos duros, nosotros podemos pasar por algún momento de tristeza, nosotros podemos pasar por algún momento de tribulación, nosotros podemos pasar por un momento de dificultad y Dios está ahí acompañándonos. Como nosotros también podemos vivir un momento de gracia, un momento de bondad, un momento bueno en nuestras vidas y Dios está ahí también como un Dios fiel. Quien comprendió esto perfectamente fue aquella mística española, Santa Teresa de Ávila. Todos recordamos su oración o una poesía preciosa que habla acerca de ese Dios que no se muda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Y lo único que nosotros podemos tener como certeza en nuestras vidas es que Dios permanece a nuestro lado a pesar de las circunstancias que nosotros vivimos. Probablemente nosotros o alguno de ustedes ha escuchado aquel pasaje anónimo o aquella parábola anónima de aquel hombre que tiene un sueño
Y en sus sueños se encuentra con Dios caminando por la playa. Y en esa playa hay dos pares de huellas, una huella de Dios y una huella del hombre. Y él dice que esos momentos, que en los momentos duros solamente encuentra un par de huellas. Y él le reclama a Dios, Dios, ¿por qué en los momentos más duros, más tristes de mi vida, tú no has estado? Y Dios en el sueño le responde, hijo mío, yo te amo, y en los momentos más duros tú encuentras solamente un par de huellas, porque era yo quien te cargaba. Dios es un Dios fiel, que en los momentos de prosperidad nos acompaña, en los momentos de calamidad te sostiene, porque Dios nunca se separa de nosotros. Ya volvemos, nos vamos a separar un momento para seguir conversando acerca de este aspecto de la fidelidad de Dios. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de la fidelidad de Dios. Y hablábamos en el segmento anterior acerca de que una de las facetas de esta fidelidad o de la fidelidad de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios permanece a nuestro lado a pesar de las circunstancias que nos rodean. Porque probablemente nosotros vivamos momentos de ventura como momentos de desventura. Y en cada circunstancia, sea buena o sea mala, Dios permanece a tu lado. Pero también otra de las facetas con las que tiene que ver la fidelidad de Dios es con el hecho de que Dios permanece a nuestro lado a pesar de nuestras infidelidades. Segunda carta a Timoteo, segunda carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 13 nos dice la palabra de Dios: si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios permanece a nuestro lado a pesar de nuestras huidas. Dios permanece con nosotros a pesar de que haya momentos en que nosotros mismos le damos la espalda a Él. Dios camina junto a nosotros a pesar de que haya momentos en nuestras vidas en que nosotros le rechazamos completamente a Él. Porque Dios es un Dios fiel, que a pesar de nuestras infidelidades, como nos dice la palabra de Dios, Él no puede negarse a sí mismo, no puede ir en contra de un atributo, es decir, no puede ir en contra de su propia esencia. Ese es el Dios fiel. Pero la fidelidad tiene también otra faceta interesante, y es el hecho de que la fidelidad tiene que ver con el cumplimiento de la palabra. Otra faceta de la cual habla el escritor sagrado del texto del Deuteronomio que leíamos, es que Dios es un Dios que guarda la alianza, es decir, un Dios que no es un Dios mentiroso. Dios es aquel que cumple con su palabra, porque Dios no es un gran político, Dios no es como el político mentiroso. Bueno, decir político mentiroso realmente es una cacofonía, porque Dios no es aquel que hoy dice algo y que posteriormente el día de mañana se retracta. Dios no es aquel que hoy dice una palabra y que posteriormente dice lo contrario. Dios es aquel que cumple plenamente su palabra. Dios es aquel que empeña su palabra y respeta esa palabra empeñada. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Eso tiene mucho que ver con el hecho de la confianza que nosotros podemos tener en su palabra, porque su palabra nos dice a nosotros, si Dios nos ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días, es que Dios permanece con nosotros todos los días. Si Dios nos dice a nosotros, vengan a mí los cargados, que yo los haré descansar, es que nosotros en efecto podemos ir a Él con todas nuestras cargas y depositar en Él todas nuestras preocupaciones, nuestras luchas, nuestras cargas y todas aquellas situaciones que nosotros vivamos en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios que cumple con su palabra. Probablemente nosotros hemos reducido a Dios y lo hemos hecho pasar por las realidades humanas. Porque en efecto el hombre es inconstante, el hombre
es incoherente. Su servidor que está aquí, el día de hoy puede decir algo y el día de mañana puede actuar de forma contraria y de forma completamente incoherente con respecto a lo que está hablando. Pero Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios que lo que dice, lo hace. Dios es un Dios que pone su palabra y su palabra la cumple. Los hombres, yo conozco miles de personas que tristemente frente a un altar, frente a otra persona, le han dicho: yo, mi amor, te seré fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, y que dicen una palabra y se comprometen con una persona, pero que a los días están haciendo completamente lo contrario. Dios no pasa por esas categorías humanas. Dios no pasa por esos niveles humanos. Dios no pasa por las bipolaridades humanas por las cuales nosotros pasamos. Dios no pasa por nuestras incoherencias. La fidelidad de Dios tiene que ver con la certeza de que Dios cumple con su palabra, de que Dios guarda la alianza, de que Dios, no como la mayoría de los hombres, Dios es un Dios que empeña su palabra y la respeta. Y por eso, cada vez que nosotros vamos a Él, podemos descansar confiadamente en su palabra. Podemos nosotros reposar nuestras vidas completamente en su palabra. Creerle a Él, creer en su palabra y reposar nuestras vidas en su palabra, tal como lo hizo la Virgen María. Aquella que frente a la palabra de Dios, porque eso fue lo que ella recibió, una palabra venida de Dios, ella pudo decir: hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a descubrirle a Él como el Dios fiel, como el Dios que está a nuestro lado, pero el Dios que también cumple con su palabra, con cada una de sus palabras. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte porque tú nos has hablado a nuestro corazón. Y a través de tu palabra tú nos indicas y nos enseñas cómo tú eres un Dios fiel, un Dios que está siempre a nuestro lado, de forma firme, de forma constante, no de forma incoherente, Señor, ni de forma inconstante. Tú en cada momento y a pesar de cada circunstancia, tú estás a nuestro lado. Ayúdanos a conocerte a ti de esa manera, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor, para que toda nuestra vida pueda descansar en ella, como lo hizo la Virgen María, aquella que pudo decir: hágase en mí según tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, a ti que eres nuestro Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.